Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo estamos todos? Gracias por venir, gracias por estar. ¿Dónde están nuestros apuntes del día? Acá están nuestros apuntes del día de ayer, que han estado muy interesantes, así que vamos a ir dándole forma a todo esto. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar cada uno de ustedes. Eso es, pónganse cómodos, pónganse cómodas. En breve vamos a empezar. Eso es. Hola, hola. Bueno, vamos a seguir dándole forma a la información que estamos leyendo, absorbiendo, ¿no? ¿Cómo estás, mi querido Luis? Bienvenido. Chío, ¿cómo estamos? Arlas, bienvenida. Carla, bienvenida. Luis, ¿cómo estamos, hermano lindo? ¿Aló? ¿Me escuchas? Hola, 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 hola. ya, perfecto. ¿Sí? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué novedades? Bien, pues, gracias. ¿Y cómo? Tengo una lista larga de diferentes conceptos que Ajá. es bueno aclarar, A ver. porque yo suelo hablar de diferentes conceptos como son antropos, como son homo spiritus, como ese humano luz, Ajá. como el ser despierto y como iluminado. Todos ellos Correcto. tienen diferentes significados Ajá. y estoy listo para que veamos cada uno de ellos. Ajá. Empecemos por el antropos. Vale, perfecto, vamos. Antropos, el origen principal, Carl Jung, gnosticismo y alquimia. Ok. Énfasis, el ser humano completo, integrado, imagen del hombre primordial. Estado de conciencia, unión de los opuestos, realización del sí mismo. Relación con el ego queda integrado y subordinado al sí mismo. Meta o función, ser la manifestación plena de la totalidad humana y divina. Vamos con el Homo Spiritus. El origen principal, filosofía espiritual contemporánea, antropología filosófica. Énfasis, el ser humano guiado por el espíritu más que por el instinto. Estado de conciencia, vive desde la conciencia espiritual. Relación con el ego deja de gobernar y sirve al espíritu. Meta o función, evolucionar desde el Homo sapiens hacia una humanidad consciente. Vamos con el humano luz, que es el que Nos une. estamos trabajando, nos une. Origen, origen principal, nueva era, corrientes esotéricas modernas. Énfasis, persona cuya vibración se considera elevada. Ajá. Estado de conciencia, predominio del amor, la compasión y el servicio. Relación con el ego ha perdido gran parte de su influencia. Meta o función, irradiar conciencia y favorecer el despertar colectivo. Ujú. Vámonos con el ser despierto. El ser despierto, origen principal, budismo, Advaita Vedanta, tradiciones contemporáneas. El Buda. Énfasis, despertar del sueño psicológico y de la identificación con el yo. Estado de conciencia, presencia continua y lucidez. Relación con el ego. El ego es reconocido como una construcción mental. Meta o función, vivir plenamente en la realidad tal como es. Vamos con el último y el principal. El iluminado. Origen principal, tradiciones orientales, budismo, hinduismo y mística universal. Énfasis, realización definitiva de la naturaleza última. Estado de conciencia, conciencia no dual, permanente. Relación con el ego, desaparición de la identificación con el ego. Meta o función, liberación completa del sufrimiento y la ignorancia. ¿Cómo te parece? Excelente. Es importantísimo hacer esas aclaraciones porque a veces utilizamos la terminología pues sin tener bastante claro a qué se refieren y de qué fuente proviene, ¿no? Entonces, muy, muy, muy importante, mi querido Luis.
Pero creo que al fin la mayoría, o todos creo, llegan al mismo punto, ¿no? La búsqueda de un ser que de alguna manera llega a integrar todo y se reconoce como ser avanzado, despierto, fuera del estándar convencional, ¿no? Creo que por ahí la mayoría está apuntando a lo mismo, ¿no? Sino que es una expresión del mismo ser, pero con diferente concepción de repente, con la misma esencia, pero con diferente concepción, ¿no? Diferente concepto. ¿No te parece? Ya, No es lo mismo, amigo. No, son muchos niveles diferentísimos, ¿eh? Ok, Llegás a niveles que son niveles de ver otros mundos, te podés ir a pasado, futuro, podés ver otras vidas, podés llegar a niveles serios que ningún ser humano pudo haber llegado y tocado en la Tierra. Pueden ver en los libros de Jacob, se hablaba de chicos que no tenían ego porque eran recién nacidos, eran chicos de poca edad, no es como un adulto que ya viene de una construcción ya cerrada. Entonces, había un estudio de que estudiaban con chicos que no tenían ego, pero eran más chicos, y había sociedades muy avanzadas que tenían niveles de superioridad, niños que tenían más superioridad mental que un adulto porque no tenían la creencia cerrada, limitante. Entonces podía llegar a planos astrales, lugares que los seres humanos no llegan, en la elevación del callar el ego, ¿viste? Hay claro. muchos libros de tautista y todo eso que llegan a niveles que se van a otros lugares que llegaban los niños dejaban de ir en estos planos, venían y le hacían preguntas, y che, y viste cuánta distancia hay de acá, de Marte a Júpiter, de acá allá, y le contaban cómo eran las galaxias, cómo eran los mundos, cómo se veían, y venían acá y se ponían a estudiar que era lo mismo que habían estudiado los científicos de tanto tiempo. Digamos, en esos mundos los nenes tenían contacto con la realidad y tenían contacto con las galaxias. Se iban a otras galaxias volando en el universo. Se iban porque en la mente, en un segundo, podés estar en cualquier lado. No es que cruzás tiempo, distancia. Es materializarse en otro lugar. Se pueden materializar tan rápido que vuelan de un lado al otro, pero vuelan de verdad. No, mentira. Pero, Entiendo. ¿cómo le va a contar a la gente? Gracias, Hay Angelito. un libro que habla de esto, ¿eh? Hay un montón de libros que hablan de esto. Sí, claro que sí. Gracias, hermano. Luis, termina lo que perdona que te interrumpí ahí. Si podrías continuar con lo que estabas a punto de decir. no, no, porque sería interesante lo que tú dices, mirarlo una vez más. Solamente esos dos puntos. A ver, ¿Cuál es dale. la finalidad? Ajá, La meta o función. Vamos a mirar solamente esas dos cosas, ¿listo? ajá, Para que quede más claridad. El antropos. Meta o función es ser la manifestación plena de la totalidad humana y divina. ya, Vámonos con el Homo Spiritus. ajá, Evolucionar desde el Homo sapiens hacia una humanidad consciente. ya, Vámonos con el humano luz. Irradiar conciencia y favorecer el despertar colectivo. Es que aquí el humano luz es diferente porque irradia conciencia y tiene que ver con lo colectivo. Los otros no, los otros son individuales. Enseguida miramos esa parte que es interesante. pero ojo con esto, ¿ah? El humano luz estaba hablando de ya el humano alcanzado, o sea, el humano luz que ya es el humano luz y lo que desea para la humanidad, ¿no? Colectivo, ¿cierto? Pero ya él Sí, claro. está en esa parte más alta. Es como cuando la bombilla ya se enciende, que ya puede irradiar luz. Claro. Antes El del proceso El Ajá. antropo y el, ¿cómo se llama? El Homo Spiritus están en esa búsqueda de humano luz todavía no llegan al humano luz entonces. No, lo que pasa es que, digamos, enseguida miramos esa parte que es muy interesante. Terminemos y enseguida miramos. El ser despierto, la meta función es vivir plenamente en la realidad tal como es. Mira que este no quiere irradiar, sino que simplemente es individual. Ya. No le interesa, digamos, el despertar colectivo. Ok. Digámoslo de esa manera. Vamos al iluminado. Liberación completa del sufrimiento y de la ignorancia. Tampoco tiene que ver con el otro. El único que tiene que ver con el otro es el humano luz, que es muy Ajá, interesante, ajá. ¿cierto? Sí, interesante. El humano Eh, luz busca algo más colectivo.
no podemos decir que el humano luz está más arriba del iluminado. Pues eso no lo tengo bien claro. Vamos a mirarlo. Ese es el punto clave. A ver, compara entre esos dos ahí, pregúntale a Chat si entre el humano luz y el iluminado, ¿cuál es la diferencia, no? Porque ahí sí sería interesante saberlo, ¿no? Porque el iluminado se supone que ha dado la vuelta ya a todo su proceso y de alguna manera es consciente completamente de toda su realidad, ¿no? Iluminado sería un humano luz, podría ser, porque estamos hablando de iluminado, es lo mismo, luz, ¿no? Estamos Pero hablando... discúlpame, podemos preguntarle cuál es el estado más alto, si el iluminado o el humano luz, para que Sí, nos quede claro. dale. ¿Te parece? Pero me ¿Te parece que es lo parece? mismo, porque el humano luz y el iluminado estamos hablando de lo mismo, creo yo. Pero vamos a ver qué dice. A ver qué dice esto. En función a sus conocimientos. Lía, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Verdad? Dharma. Eso no creo. Desvía la atención eso, ¿eh? Eso te saca el enfoque. Si querés estudiar, querés hacer la iluminación, te vas a la guía y no vas a entender nada, te cambia la percepción. Quise enseñar el despertar de conciencia a la guía. La guía me trabó todo lo que quería enseñarle, me ha sacado afuera, me ha borrado cuentas, me ha sacado de la guía y no me ha dejado entrar más en esa sección con ese Gmail. La IA no quiere que despertemos y todo lo que quieren hacer es volver a dormir al ser humano y por eso, en cuanto está el camino de la iluminación, liberan más caminos de iluminación por todos lados y hacen películas de humor ante la iluminación para cuando uno empiece a ver el camino de la iluminación se sienta ridículo y se sienta que todo el mundo puede venir a comentar y a reírse y sacarle el poder a uno mismo porque está una sobreinformación en todos lados. Entonces todo el mundo se ríe de la sobreinformación, muestran sobreinformación por todos lados y no encuentran la verdadera información del camino de la iluminación. Entonces las personas quedan vagando entre sobreinformación, saltando de una información a otra y nunca van a llegar al camino a Roma porque están haciendo lo mismo que hicieron con Jesús. Cuando Jesús se perdió en el camino de la iluminación, tuvo 300 años. Después salieron evangelios, salieron libros de todo tipo en esa época para cambiar el camino y que no crean la verdad. Entonces volvieron a meter un montón de información falsa arriba de la verdadera. Entonces, como nosotros estamos en esta época y no estamos en la anterior época, no sabemos a cuál hacerle caso. Entonces, como estamos en esta época mirando para atrás, miramos todo y no sabemos y nos perdemos en el camino. Y lo mismo están haciendo en esta época, pero con la guía. Por eso todo lo que se dice parece mentira, parece verdad. Vos te estimulás tanto que quedás tan estimulado que perdés el camino en realidad. Ok. No encontrás el camino. Buen punto, buen punto, Sí, pero no. buen punto. Yo hice el despertar de conciencia y hago el despertar de conciencia a bastantes personas y lo hago. Y las personas cambian en los estados de conciencia, tienen un estado de seguridad, tienen otro estado, pierden los estados y yo les enseño a recuperar los estados y los recuperan a los estados. Recuperar el estado de cuando vos eras chico, ¿te acordás que te despertabas y no tenías ningún problema? Bueno, Ujú. ese es el estado de un ser normal. Ok. Ahora, hoy en día, con la sobreestimulación del miedo y todo eso, todos los nervios de los seres humanos están siendo alterados. La Ok. conciencia del hombre está siendo alterada, entonces la atención, poner atención a lo negativo, no se concentra en lo negativo, porque le da miedo, se asusta, no tiene concentración, porque ya está gastado en todos los centros de equilibrio. Al gastar todos los centros de equilibrio no tienen concentración para ser fluidos. No pueden ser fluidos porque a todo están criticando, a todo están etiquetando, muestran el negativo a todo. Y eso es abrir el primer negativo, el primario negativo. No es sacar y salir del primario negativo. Dentro del mismo problema, no vas a encontrar la solución de afuera, solo vas a ver el mismo problema muchas veces. Porque estás abriendo un zoom de la Ok. misma información una y otra vez. Gracias por ese quiéreme, Fluffy. Tiempo que te veo. Gusto tenerte por aquí. Lía, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenida. Bien, buen día para todos. Muy bien, con altas probabilidades de estar mejor, así que muy bien, muy bien. Buen día a todos. Ayer no Luis, estuviste. no, ayer me quedé hablando con Uy, Umar no. por WhatsApp y Ya. tuvimos una muy bonita charla, así que Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Omar, sí, sí, también sí, linda sí. persona. Tuvimos ayer un tema buenísimo, buenísimo, porque estuvimos hablando de cómo un ser humano podría empezar a despertar
y acercarse y empezar su camino al humano luz, ¿no? Entonces fue bastante interesante porque La voy a mirar en el canal. está la subí buenísima. hoy, Mira, la ya voy la a subí mirar en ayer. el canal. Ayer la subí. Ah, bien. Ayer en la noche la subí, así que ya debe estar ahí en el canal de YouTube. Ahí mira, porque hicimos uno anterior que eran los caminos para lograr alcanzar al humano luz. Y después pusimos otro que es varios pasos para lograr alcanzar al humano luz. Míralo, porque está muy bueno, muy bueno. El de ayer ha sido bastante interesante, y justo hoy día vamos a empezar a desarrollar algunos de los temas, que es el barrido de ondas, que es el tema que me interesa saber, porque estamos viendo herramientas que nos podrían ayudar a despertar al humano luz. Entonces, o en todo caso empezar a hacer los trabajos conscientes para encaminarnos a ese despertar del humano luz, ¿no? Entonces, se mencionó ayer, lo mencionó Luis a propósito, el famoso barrido de ondas, así es que hoy de repente le vamos a dar vueltas. A todos los que están aquí, muchas gracias por estar, muchas gracias por los regalitos, muchas gracias por los tap. Recuerden que no hay problema con el dedo no se gasta, denle nomás al teléfono, la pantalla también aguanta, así que denle nomás. Ya si está rota, sí evítenlo, pero si está entera la pantallita, denle nomás hasta que salgan pollas, ¿sí? Al tap y la meta son 25 rositas, así es que el que quiere formar parte de mi jardincito, ahí pone su rosita. Bien, chicos y chicas, continuemos. Luis, entonces, ¿encontraste la respuesta? Vamos a por ello, sí, claro. Vale. Aquí estamos bien, vean. Dice, el humano luz es un término moderno, frecuente en corrientes de la nueva era. Describe a una persona que irradia amor, compasión, sabiduría o una alta vibración. No existe una definición única ni un criterio universal para identificarlo. Ahora vamos con iluminado. Es un concepto tradicional con un significado mucho más preciso. Se refiere a quien ha realizado plenamente la verdad última de la existencia, trascendiendo la identificación con el ego y la ignorancia fundamental. En el budismo, por ejemplo, sería un Gautama Buda. En el Advaita Vedanta, un sabio que ha realizado, aquí hay un error, que el Atman y el Brahman son uno. ¿Sí se entiende? En el Advaita Vedanta, el Brahman, y nosotros somos, el Brahman es la conciencia universal y nosotros somos el alma, es el equivalente en el Advaita Vedanta. Bueno, Sí. entonces dice, podría decirse así, hay 4 niveles. Humano común, buscador espiritual, sigue el humano luz, que predomina el amor y el servicio, sigue el ser despierto, que ha reconocido la naturaleza ilusoria del ego, sigue el iluminado, que ha realizado la realización plena y estable. Aquí hay algo importante para que miremos. Sin embargo, es importante hacer una observación. El concepto de humano luz no forma parte de las tradiciones clásicas. En algunos grupos se utiliza simplemente para describir a personas muy compasivas, en otros casi como sinónimo de iluminado, pero su significado varía según quien lo emplee. Gracias. Qué interesante, ¿eh? Entonces el iluminado está por encima de todos, o sea, esa es la meta final, el iluminado, ¿correcto? Es que de hecho, ya ponle en las tradiciones hinduistas y budistas, el iluminado es el autorrealizado, el que se ha fundido con el todo, el que vive en la dualidad en todo momento. Ese es el iluminado. Interesante, bien. Entonces, nosotros aquí, en el planeta Tierra, nos podemos aventurar a ser, digamos, como un despierto, lo máximo que podríamos llegar a ser como un Buda, ¿no? Un ser despierto, y saliendo del proceso mental y fundiéndonos con la conciencia, podríamos acercarnos a la unidad y después al iluminado, ¿no? Los pasos, mira, casi los pasos del libro que estoy escribiendo. Interesante, muy interesante. Pero buenísimo, porque entonces el concepto de humano luz que tenemos ahora, que está utilizado por la nueva era, que es el concepto de la nueva era, de la New Age, es digamos, al ser que está en búsqueda de ese despertar o de ese estado búdico, ¿no? Y después ya el proceso de la iluminación. Pero bueno, acá tenemos también a un experto en el tema del humano luz, así que vamos a invitarlo a Ego a que participe del tema. Termino un ratito, ahorita te paso Ego. Luis, termina con esa parte que estabas a punto de decir.
Lo que pasa es que el amigo, el único, trajo algo aquí interesante, pero discutible. Porque él habla de la IA como algo que nos aleja de la realización. Eso es cierto, pero es que la realización se busca es a través de la conexión con la fuente, no a través de la IA. No, La IA, ¿qué me ofrece? Me ofrece claridad en los conceptos. así es. No más, Sí, yo puedo estar consultando, perdóname, Jean Paul, ya voy a terminar. Yo puedo estar consultando la IA para tener claros ciertos conceptos, pero por otro lado puedo estar buscando experiencias espirituales para estar conectado, que es la verdadera iluminación. Son dos correcto. cosas diferentes. Bueno, otra cosa que dijo el único, y ya voy a terminar, es que anteriormente no estábamos bombardeados por tanta información. Ahorita estamos bombardeados, pero antes estábamos con otras necesidades básicas trabajando, digamos, en el campo, como en el caso mío y tantos otros, en el modo supervivencia. Y es como algo similar. Hoy en día estamos bombardeados por información, antes estábamos en modo supervivencia, pero seguimos estando en un modo de que nos aleja del despertar por ambas partes, Claro. ¿cierto? Pero lo que pasa Y es... lo que... Ajá, Dale, dale, dale. adelante. No, 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 dale, entonces dale. lo que quieren los que supuestamente manejan la Matrix es que vivamos en modo supervivencia. Eso es lo que Sí, quieren. sí, Y siempre lo logran, de alguna manera siempre lo logran. Muchas sí. gracias. Sí, bueno, estoy de acuerdo contigo. O sea, estamos tan distraídos en responsabilidades, quehaceres. Bueno, alguna vez escuché a un joven hablar de estos temas y él decía, ¿por qué el dinero, si el dinero nunca existió, el dinero fue impuesto, ¿no? ¿Por qué ahora tenemos que pagar por una tierra si la tierra era nuestra? ¿Por qué tenemos que comprar la fruta si la fruta siempre nos la regaló la madre naturaleza, ¿no? ¿Por qué ahora estamos tan sometidos? ¿Quién dijo que todo lo que está a disposición debe tener dueño y debe comprarse, ¿no? Y debe adquirirse, y el que no puede y no tiene para comprar, lamentablemente deja de existir, ¿no? ¿Por qué? Si antes todo, y esto siempre ha sido así, lo tenemos en abundancia, ¿no? Entonces, porque hay intereses de por medio y nadie discute esa estructura en la que vivimos, ¿no? Bueno, pero me parece interesante porque es así, o sea, el sistema finalmente, cuando estamos dentro del sistema y nos damos cuenta que estamos lamentablemente no hay forma de escapar del sistema porque te obliga el sistema a seguir ciertas reglas, ¿no? O sea, si quieres que tu hija que estudie o que se prepare para algo, que sea algo, necesita seguir estructuras dentro de la sociedad para que pertenezca, ¿no? Y si no le das desde niña cuando es grande, o sea, ella puede decidir si es cierto, pero si no le das, después reclama, ¿por qué, no? Entonces son diferentes puntos de vista que nos van a atar a un sistema que no nos permite vivir fuera de él, ¿no? Y si nos queremos alejar completamente del sistema, aquel que está fuera del sistema ya es visto como un raro, como un extraño, ¿no? O sea, aquel que quiere vivir como un anacoreta, que quiere aislarse, que quiere adentrarse de repente en la selva y vivir solamente de la naturaleza y con la naturaleza, en paz, en armonía, es visto como un bicho raro, ¿no? Es más, no tiene acceso porque no hay una comunidad que se permita hacer lo mismo. O sea, tendríamos que movernos todos en comunidad, entre todos comprar de repente unas hectáreas de terreno que tenemos que comprarlas porque no hay forma de que sean nuestras. Si no las adquirimos, hay que comprárselas al Estado y hacer nuestra propia comunidad y vivir, de generar nuestra propia electricidad, de sembrar nuestros propios frutos, de criar nuestros propios animalitos. O sea, tendríamos que hacer una especie de comunidad aislada del sistema para vivir así, pero ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto? Porque de repente hay sistemas que funcionen, pero de repente el mismo Estado se opone a situaciones como esas, ¿no? Rápidamente ponen trabas para que eso no prospere, ¿no? Entonces, creo que hay un lugar, así no recuerdo ahorita dónde, porque lo vi hace no mucho en un video, un lugar que inclusive tiene una forma como de mandala, la estructura en la que se han aislado completamente del mundo y han empezado a vivir de manera rudimentaria, ¿no? De manera alejada de la sociedad y viviendo con su propia forma de intercambio, ¿no? Y evaluándose solamente en función, pues, a los quehaceres y a las responsabilidades, ¿no? Pero son comunidades particulares, especiales, ¿no? Entonces habría que hacer algo así. De repente en algún momento, cuando ya estemos un poquito más grandes, se nos ocurre y lo hacemos. Ego, adelante. Ego. Buenos días, Hola saludos. hermano, ¿cómo estás?
Bendiciones a todos. ¿Cómo estás, Algo que yo he hermano? podido notar a lo largo de mi tiempo en la investigación de lo que es el ser luz, él no es bueno ni es malo. Ujú. Él no tiene inclinación hacia un lado o al otro, solo que sí hay algo que es que va a tener la tendencia a las emociones, a lo positivo, por una simple regla que también le afecta a él. Todo lo positivo tiende a la evolución, lo negativo tiende a degradarse, a autodestruirse. Y esa regla a él le aplica, se degrada. Pero eh, la percepción de lo bueno y lo malo simplemente hace lo que hace como los animales. Pueden hacer cosas y no lo están haciendo de la perspectiva de la maldad o hacia una intención dañina, sino que simplemente es, no sé si me logro explicar Sí, sí, esa sí, sí, parte. sí, 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 sí. Sí, es bastante Porque interesante. Justo ahorita con la comparación que estaba haciendo Luis de cada uno de los humanos, ¿no? Justo tocó el tema del humano luz, tocó el del antropo, del homo spiritus, del ser despierto y del iluminado, ¿no? Hizo la diferencia entre cada uno de ellos, o el propósito de cada uno de ellos, cuál es la misión de cada uno de ellos, y hizo la comparación del humano luz, y es el humano luz, el despierto, el iluminado, ¿no? O sea, estamos hablando de que dentro de este proceso humano, el humano luz sería una de las metas, de ahí el despierto, ¿no? El Buda, y después ya pasaríamos al iluminado, ¿no? Entonces es más o menos en, es que, es en que hay una, estructura, ¿no? hay una cuestión que no se toma en cuenta tampoco, y es Ujú. otra ley, se llama la ley de frecuencia dominante. Ya. Si un ser, un humano, alcanza un nivel de conciencia muy elevado, muy que puede manifestar aquí en la Tierra, porque aquí en la Tierra es muy difícil, ya Ujú. que está modificado de manera artificial y la inclinación hacia lo negativo. Por eso se dice que el humano es negativo, pero no, no es negativo. Simplemente está reaccionando a las frecuencias dominantes de las bandas de Van Halen. Ujú. Eh, ¿Qué pasa? Cuando alcanzas ese nivel de conciencia que puedes manifestar, por eso es que los grandes maestros como Buda, Jacobo Gringor, nunca escribieron nada posteriormente al que alcanzaron ese nivel de conciencia, porque simplemente cambian, cambian de ambiente, cambian de densidad y entonces ya no son compatibles para nosotros, porque están en una frecuencia diferente y por eso no podemos interactuar con ellos porque siguen estando aquí, pero en otro rango de frecuencia que interactúa con otros seres en otro rango de frecuencia. No sé si me explico esa parte. Por Sí, eso es sí, que sí. un ser como Jesús es un imposible a nivel de frecuencia, porque alguien como describe la Biblia, que es Jesús, tendría un nivel de conciencia y de frecuencia muy alto, que ya no es compatible con nosotros, no pudiese interactuar, sino va a interactuar con los seres de frecuencia a su nivel. Y es lo que pasa aquí. Estamos nosotros aquí conversando porque estamos en un nivel de conciencia muy parecido y por eso podemos interactuar. Si tuviéramos una frecuencia un poco más baja, estuviéramos en un lay estúpido, estuviéramos peleando por algo o algo parecido, pero como estamos todos equilibrados en la misma frecuencia, estamos aquí. Entonces, que las personas que tengan una frecuencia diferente no vienen a este tipo de live, van a Correcto. mantener la línea de frecuencia. Y esto es lo que se le llama ley de frecuencia dominante. No Ujú. sé si me Estoy de acuerdo. expliqué. Sí, 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 me queda clarísimo, me queda clarísimo. Es verdad eso, ¿no? Fluffy, muchas gracias por ayudarme a llegar a la meta del día de hoy. Estoy de acuerdo con lo que comentas. No, ahora, un ser que está en una frecuencia vibracional como la de Jesús, por ejemplo, va a tener gente que va a buscar estar dentro de esa frecuencia, abrazado por esa frecuencia, va a querer imitar esa frecuencia, va a ser un buen ejemplo para alcanzar, ¿no? Un buen ejemplo como meta. Eh, y como tú bien dices, probablemente sea un ser, por un lado, observado, otro envidiado, por otro lado, van a intentar eliminarlo, y por otro lado, va a tener mucha gente que lo siga, ¿no? O sea, va a haber mucha gente que va a querer imitar. Entonces es bastante complicado porque es inevitable su visibilidad, ¿no? O sea, en función a la frecuencia en la que se mueve y a lo que hace, ¿no? Es inevitable su Es que para, frecuencia. para poder Ahora, ser observado para nosotros,
tendría él que estar en el proceso de ir a alcanzar ese proceso, como han pasado con los grandes maestros que sí han llegado al proceso ese, pero una vez que alcanza ese nivel de conciencia tan elevado, deja de ser compatible con nosotros. Es como si sus moléculas cambiaran y pasaran a otro estado de la realidad, Sí, pero siguen estando aquí, solo que en otras frecuencias. sí. Por eso Sí, que se dice que la Tierra o el universo son capas y capas y capas, porque a nivel de frecuencia de tu capa es que vas a interactuar con otros o con unos no. yo siempre me pregunto o me pongo a pensar, ¿no? Hago la comparación mental. Ahora te paso la posta, Luis, dame un segundito. Me pongo a pensar en el videojuego, el creador del videojuego, el programador del videojuego, y hasta qué punto en el videojuego al personaje se le permite lograr. O sea, hasta qué punto puede comprar accesorios, hasta qué punto puede elevar su nivel, ¿no? Si es un videojuego es más o menos así, hasta qué punto puede elevar su nivel y hasta qué punto puede llegar, hasta qué meta puede llegar, ¿no? Y ahí se acaba el juego, no hay más, ¿me entiendes? O sea, es bastante interesante la analogía con el videojuego porque hablaría prácticamente de nuestra realidad. O sea, esta realidad nos va a dejar llegar hasta un punto, ¿sí? No hay una libertad total como para poder convertirte en un ser iluminado completamente en este proceso terrenal o en este plano terrenal, porque tiene ciertas estructuras y límites, ¿no? Hasta donde nos dejan llegar, ¿no? Siempre he escuchado el grado 33 como máximo grado, la masonería también lo tiene como máximo grado, y tengo entendido que en este planeta vibracionalmente hasta el grado 33 podemos llegar. No sé si alguien ha pasado del grado 33 vibracionalmente, no lo sé, pero bueno, vamos a ver, por ahí también surgen teorías e ideas al respecto, ¿no? Luis, adelante. En la masonería llega hasta 64. A 64, ah, mira, interesante. 64, vale, Paul, tenía. si quiere le damos el paso a José, que yo ya escribí mi comentario, Ah, no ya lo no lo leí. pierdo. No, ya enseguida lo doy después de José. Ah, ok, ok. Listo. José, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Mira, yo tómame como un loco soñador, ¿no? Pero yo veo que esto no se mueve. Esto tiene una mecanicidad que tú desde que naciste hasta que te fuiste, tiene una sola línea, que es una película, que es el mundo de la forma y no se mueve para nada. Lo que sí se mueve y hace es el ser que lo habita a este garabato, digamos, que de manera de decir, y la vida está dentro de ese ser y no dentro de esta figura. ¿Por qué digo estas cosas? Porque si tú te pones a ver, muchísima gente ha decodificado la manera de ser. Lo hace la numerología, lo hace... Tírate las cartas y te sale perfecto. ¿Por qué eso? ¿No puede salir distinto? No, sale perfecto. Te vas a la numerología. Hay una parte de bíblica, ¿no? Porque hasta ahí me he ido, donde cuando José, viste que tiene esos sueños de las 12 espigas, que las espigas lo señalan a él, las 11 espigas, todo eso. Pero cuando lo venden, José va allá y de alguna manera se hace el amigo del faraón. Y él es el que maneja toda la riqueza, porque había tenido el faraón unos sueños de la vaca flaca y la vaca gorda. Entonces ellos juntaban todo el trigo, todo lo que vendría a ser toda la ganadería, todo eso, porque sabían que iban a venir los 7 años de miseria, ¿no? Y cuando va su familia, pues sabía que había muerto, se va a buscarlo, él les dice: miren astrológicamente dónde está su hermano. No sé si me está siguiendo. Sale que estaba ahí. No hay manera de errarle. Si haces una carta astrológica, te sale todo lo que tú vienes a trabajar, en qué lugar está, todo. Entonces, si sale todo así, ¿qué somos?
yo cuando pregunté qué éramos, ¿no? Una noche me fui a dormir, había preguntado qué era, al otro día me había levantado, me había despertado, me había sentado en la cama y dentro de la cabeza me dijeron que éramos una ilusión. Es una cosa que yo lo estoy viendo, ¿no? Y cada vez me convenzo más de eso, porque todo me lleva a eso. Y la vida realmente está en el ser que viene a habitar esta figura. Eso es lo que yo veo y eso es a donde me lleva siempre al mismo lugar. Por eso es que yo digo, tú que haces hipnosis, que quizás en algún lado fuera de acá, ¿no? Ha hecho que un aspecto de esa persona entre dentro de la memoria, porque la memoria no se puede mover. Entonces, por eso, y a eso que le decimos Dios, somos nosotros mismos, pero completo, porque un aspecto nomás de nosotros está acá. El día que Pero sí volvemos, entiendes cuando volvemos se al dice mismo. ilusión. Espera, ya termino. ¿Y sabes por qué pasa? Porque en estas cosas sí hay seres que han avanzado y han salido dentro de este mecanicidad. Por eso, y ellos mismos están manipulando para que se cumpla exactamente el mismo papel, porque si no ellos no existen. Si no, ellos no logran existir. Entonces esta mecanicidad tiene que seguir igual, ¿no? Es como no quieren que nadie cambie la historia. No sé si viste esos seres que vienen, digamos, y tratan de acomodar las cosas, por ejemplo, tratan de que no se desvíe la línea de tiempo. Eso es lo que yo hasta ahí yo he visto, ¿no? Ahora yo digo, ahora le contesto al chico, una ilusión porque en realidad no existe, es creada desde adentro de nosotros. De alguna manera, este programa que tenemos está creando todo esto, está creando, dando la ilusión de la vida. Porque también Jacobo y otro, ¿cómo se llama? Dice que fuera de nosotros, de nuestro espectro, no hay más que energía, onda fotónica. Nosotros estamos proyectando ahí, dentro de esas cosas, ¿no? Ese es mi punto de vista, pero no quiero que lo tómenlo como un loco soñador, pero no quiero manejar otro tipo de cosas. Porque te digo que cuando yo me monté al alma, yo veo desde ahí arriba, veo todo esto como el escenario de la vida. Es raro. Bueno, ahí te lo dejo, no voy a seguir. No, está bien, está Gracias. perfecto, José. Ese aporte, en realidad, desde tu enfoque, desde tu punto de vista, es un enfoque que yo también manejo. ¿Sí? Yo cada día, en función al trabajo que realizo, al menos cuando trabajo con constelaciones familiares, la constelación como tal o la constelación dentro de la hipnosis, veo los patrones repetitivos y cómo se mueven las fichas para que ese juego tenga sentido. Es bien interesante. Entonces ahí yo me doy cuenta que esto está... o sea, alguien está jugando el juego, ¿sí? Alguien está jugando el juego. Ahora, cuando buscamos el alma, se ve como esencia en el mismo lugar. Todos encuentran, la mayoría encuentra su alma en el mismo sitio, aquí a la altura del pecho, ¿sí? Entonces, es como si fuese la energía que siempre está en ese sitio. Esta energía se puede expandir. Cuando expandes, puede salir del cuerpo, puede mirar desde afuera, puede ver el juego desde arriba, puede acceder a sus líneas de tiempo. O sea, estamos hablando de que hay... esto es como una... literal, o sea, vale decirlo, pero es como una gran estructura armada por una mente superior y al mismo tiempo retroalimentada por nuestras propias mentes. Por ejemplo, yo agarro el mouse en este momento y siempre pienso, y hago este ejemplo porque me pongo a pensar en esto. Si yo llevo una partícula de este objeto a un microscopio y lo observo, ¿no? Voy a encontrar que su estructura son la misma estructura que tiene todo, protones, electrones, neutrones, ¿no? Fotones. Entonces, si esto está constituido de lo mismo y estos están libremente en el espacio,
¿Por qué mantiene esta estructura? ¿Por qué se mantienen en esta forma si son libres de moverse por donde quieren? ¿Por qué cada estructura y cada parte de la construcción de este objeto se mantiene dentro de esa estructura? Esa es mi gran pregunta, ¿no? Mi gran incógnita. ¿Por qué? Yo supongo porque hay una mente que concibe la creación del objeto, concibe los productos que va a necesitar para que funcione, y esa concepción es la que finalmente le da forma al objeto y hace que funcione, que interactúe con todo lo demás que hay, ¿no? Y cada creación que van haciendo, cuando nace una creación nueva, esa creación nueva o esa nueva forma de ver el objeto, o esa nueva forma de constituirlo, de crearlo, de diseñarlo, va automáticamente a subir a este espacio, latiz, matrix, red neuronal, inconsciente colectivo, como queramos llamarlo, va a subir esa información ahí, y automáticamente todos los cerebros que están conectados, o todas las almas que están conectadas, o todos los espíritus que están conectados a este espacio, reciben esa información y ya es parte de. Entonces, cuando el objeto llega a mis manos, el creador lo creó, y para mí es una creación real. Entonces estamos co-creando dentro de esta realidad, nuestras propias mentes están co-creando dentro de esta realidad todas las posibles variables y posibilidades. Nosotros, cuando pensamos en masa, en algo en particular, creamos un egregor, y esto es real. El egregor existe y está creado por muchas mentes al mismo tiempo que creen específicamente en eso. Jesús, el famoso Jesús que conocemos, es una imagen que pintó, no me acuerdo si fue Miguel Ángel. Él pintó la imagen, y esta imagen es en la que creemos, no en la apariencia verdadera de Jesús, sino en la supuesta apariencia de Jesús. Pero esta imagen, cuando la persona tiene la capacidad de observar a un Jesús, este Jesús tiene esa apariencia, la apariencia del de la foto, no la verdadera apariencia de Jesús. Entonces esa apariencia de la foto es el Jesús que hemos creado, pero tranquilamente podría ser el egregor que hemos creado en masa. Y tranquilamente podría tener todas las virtudes y capacidades que le hemos puesto, que le hemos dado. La de perdonar, la de sanar, la de liberar, la de castigar. O sea, le hemos dado todas esas capacidades que hemos leído y han sido incluidas en nuestra cabeza. Quiere decir que nuestra mente puede crear la realidad etérica o física, ¿sí? Entonces es posible hacer todo esto. Entonces, cada vez que en las terapias observo esta situación, a mí me queda más claro que el agua, que esto definitivamente es un programa. Es un programa en el que interactuamos, co-creamos, pero hay una mente maestra detrás de todo esto. Y hay ciertas estructuras, leyes y todo, ¿no? Y hay ciertas aperturas mentales que nos van a acercar a el deseo de ver desde afuera el juego, y nos van a acercar a esa conciencia. Pero siempre digo, para poder hacer realmente lo que querramos, tendríamos que ser el programador, no el jugador, ¿no? Entonces tendríamos que entrar al otro lado del juego. Ir al otro lado del juego, ¿no? Ese es también mi punto de vista. Por ahí se los dejo. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, amigo? Mira, todavía no tengo la claridad del tema. Están hablando de la creación. ¿Eso? No, mira, te explico. Estuvimos hace unos días hablando del humano luz. Hoy dilucidamos un poquito la comparación entre algunos términos que se utilizaron dentro de la búsqueda del humano luz, como el antrópodo, el homo spiritus, el humano luz, el ser despierto y el iluminado, ¿no? Estuvimos también haciendo la comparación temprano. En el video que vamos a colgar hoy día en el YouTube va a estar todo lo que hemos empezado hablando temprano con Luis Londono. Y estuvimos viendo, por último, nos enganchamos un poquito en el humano luz, el despierto y el iluminado, ¿no? Que son las fases que se reconoce como diferencia. El humano luz, ya el ser que está pensando en colectividad, en irradiar una energía positiva, en hacer el bien, en pensar en el bien, en vibrar diferente, ya el humano luz. El despierto ya es este ser que conceptualizó todo, integró todo de alguna manera, y que está a un paso de la unidad, ¿no? Y después de la unidad viene ya el iluminado, que ya es completamente
el ser integrado con el todo, ¿no? Entonces estuvimos viendo haciendo esas comparaciones. Y dentro de esas comparaciones, muchísimas gracias por ese quiéreme, Sonia. Y dentro de esas comparaciones nos adentramos un poquito en el tema de, estuvimos hablando con Ego, del tema del, ya me fui de qué hablamos ahí, pero la cosa es que nos perdimos un poquito con el humano luz y de la existencia. ¿Qué estamos haciendo aquí, no? Realmente, ¿cómo es eso? ¿Es un juego? ¿Es una ilusión? Por ahí lo mencionó José. Es cuando te montas en el alma y cuando ves desde arriba todo, entiendes que todo es simplemente una simulación. Entonces yo comparto también un poco su teoría porque la experimento a través de la hipnosis, ¿no? Y de ahí fue ese mi último aporte. Pero por ahí andamos, Jorge. De repente por ahí te sale alguna idea también. Sí, yo, bueno, lo veo como una programación. Entonces, el Programación. ser humano tiende a copiar lo que es la realidad a través de la tecnología y la ciencia. Y bueno, dentro de la tecnología nosotros conocemos lo que es la programación en los computadores y todo eso. Y para mí todo es una programación que como programación puede llegar a ser cambiada en el ser humano. Ahora, ¿qué pasa? Que no la cambiamos y que nosotros respondemos a estímulos. Y como respondemos a estímulos y no nos damos cuenta que estamos constantemente respondiendo a estos estímulos de forma mecánica, no hay un despertar hasta que uno se dé cuenta. Obviamente viene como una recurrencia y todo se va repitiendo una y otra vez. El ser que se da cuenta, yo creo que rompe esa recurrencia y puede ver desde un punto de vista más amplio. Ya no está respondiendo a un estímulo, sino que está siendo dueño de sí mismo, está siendo dueño de su emocionalidad, de su mente, y dueño también del aspecto físico. Es complejo el tema porque nosotros damos términos, distintos términos a esto que dices tú. Eh, la mayoría de estos términos son como, a veces yo digo que son New Age, y dentro de estos términos no sé cómo clasificarlo porque uno le puede dar término a algo que está como a tu nivel, pero niveles más altos que uno no ha tocado, ya no sé si los nombres valen la pena o el lenguaje lineal sirva, porque son estados que trascienden el lenguaje, el pensamiento, y son estados superiores que llega un momento en que, así como una experiencia, que no se puede compartir, o sea, se puede compartir, pero lo dudo necesariamente que la otra persona llegue a comprender una experiencia personal. Entonces, ahí ya, en ponerle nombre, yo a veces tengo un poco cuidado porque son cosas que nosotros no hemos llegado a tocar, no hemos llegado a esos estados. Y esos estados a lo mejor ni siquiera necesitan tener un nombre. Nosotros siempre queremos clasificar todo. A todos le queremos poner una etiqueta y esa etiqueta, no sé, a veces como que a veces están de mala etiqueta. Eh, Tomando en cuenta lo que dices, ¿ah? La capacidad que tiene el ser humano de co-crear dentro de este plano, que cada vez es más evidente y demostrable, ¿no? El experimento de la doble rendija y ese otro experimento que hizo, no me recuerdo, este francés que hizo un experimento con los pollitos y el robot. Por ahí lo busco algún día y les cuento del experimento, porque fue muy interesante, que demuestra también la capacidad que tiene la mente sobre la materia. Y me enfoco siempre en el egregor, porque el egregor es esta capacidad que tenemos los seres humanos, o el egregor, ¿no? De crear una realidad. Entonces, cuando a este cliché, título, nombre, le adjuntamos características, y si esto viene respaldado por información coherente y viene respaldado por investigación, y más que nada por constatación, por verificación, cuando se logran estos puntos, este egregor tiene el poder que la masa le da, ¿ya?
Por eso el concepto finalmente termina teniendo poder en función a lo que decretamos, pensamos, sentimos, como lo defiende Joe Dispenza, un pensamiento, un sentimiento y un decreto en coherencia, pero masivo. O sea, cuando la masa se mueve en ese sentido, vibracionalmente le da poder a esta creación, a esta energía. ¿De acuerdo? Es también una observación, Jorge, que podría tener que ver, y entiendo tu preocupación por la terminología, la conceptualización, el título que le ponemos a las cosas y el afán que tenemos como seres humanos de clasificarlas, ¿no? Pero en función a esa clasificación estamos co-creando una realidad también, hay que tener en cuenta eso. Sí, también tiene sentido lo que tú dices. Así es. Entonces por ahí vamos dándole forma a eso, porque efectivamente vamos desarrollando una teoría, pero en función de esa teoría vamos creando este personaje. Ego, ¿quién me dio monedas? Gracias, dice. Muy bien. Puedo. Sí, no me di cuenta, de tu manera, gracias. Bien. Quería decir algo, Jan, Sí, es que sí, referente adelante. a eso a lo que es una ilusión. Ajá. Es una ilusión o una realidad artificial desde todo sentido literal de la palabra. Ujú. ¿Qué pasa? El humano tiene tanto tiempo encarnando una y otra vez aquí porque no puede salir a encarnar en otras realidades, que ya se cree que es humano. Pero inicialmente cuando esto empezó, que es lo que llaman los 140.000 que ingresaron por primera vez a vivir la experiencia como humano en una densidad más pesada, nunca pensaron que se iban a quedar atrapados. Y todos quedaron atrapados porque no pueden recordar. Dentro de la Tierra no se puede recordar. Entonces, una cosa es lo que tú eres afuera, que sigue siendo físico, sigues sudando y vas al baño, tienes que comer. No hay diferencia en nuestro cuerpo aquí con el cuerpo allá. La diferencia está en la densidad de la Tierra y la densidad que hay fuera. Entonces, como estás inclinado hacia lo negativo, porque de esa manera se mueve la Tierra hacia lo negativo, tu poder de manifestación es mucho más rápido, estás en una zona de confort con una tecnología mucho más avanzada y no tienes las complicaciones de la vida de lo negativo. ¿Qué pasa? No conoces lo que es una herida, lo que es sufrir, lo que es una infidelidad, lo que es una pérdida. Entonces muchos de ellos vienen aquí queriendo conocer para entender y vivir qué es eso, es tener ese tipo, porque fuera de la tierra tú tienes tus hijos y son tuyos, dentro de la tierra los hijos no son tuyos, son almas que están encarnando y están tomando el avatar que tú has creado o le has dado la forma con tu esposa. Pero fuera de la tierra, tu hijo es una memoria tuya, tu nieto es una memoria de tu hijo y de tuya, y así va. Mientras aquí no, aquí cada ser es individual y forma su propio ego y su propia identidad. Puede tener la información del avatar tuyo, sí, pero no es tan predominante como fuera de la Tierra. Entonces, por eso que se dice que la vida en la Tierra es totalmente artificial, porque solamente ponen una conciencia de manera artificial en un avatar, bien sea que esté grande, infante o que vaya naciendo. Eso es opcional, no es lineal la manera como proyectan el alma de manera artificial en la Tierra. Pero como se tiene tanto tiempo viviendo aquí en la Tierra, se ha intentado darle la clasificación de especie, que sería genial, pero todavía no hemos alcanzado ese nivel de que nos consideren una especie. Está en proceso. Ahora, Pero ahora, por ejemplo, adelante, Jorge, disculpa, adelante. por ejemplo, si está este humano blue, este ser despierto, si es tan despierto y tan humano luz, eh, ¿por qué venimos de nuevo aquí? Porque para mí eso del pecado no existe. ¿Y qué tenemos que mejorar? No le Cuando, veo, mira, no te le lo veo pongo, sentido. te lo pongo por ahí, Jorge. Cuando tú te compras un Play y descubres un juego nuevo, ¿por qué vas a jugar a cada rato ese juego? Porque me gusta, Bingo, esa es la respuesta. pero es que se supone que si hay sabiduría del otro lado, ¿y no será que nosotros nos elegimos y Sí, claro, alguien elige elegimos. por nosotros?
¿Ah? Elegimos venir una y otra vez. El juego es divertido, con sus pros y sus contras. El juego está tan bien elaborado que realmente es adictivo. Entonces, de alguna manera, Pero el poder vivir. hay una trampa ahí porque elegimos venir, pero acá en un mundo donde no, donde hay sufrimiento, donde hay dolor, donde hay un montón de cosas Pu- que del otro lado Puedo, no hay. puedo. Y es que cuando juegas el juego tienes que jugar para alguno de los bandos y tienes que jugar en alguna de las energías. Y en este proceso, porque hay una meta mayor, hay un propósito definitivamente, y yo siempre digo esto, dentro del juego hay una función en particular. Muchísimas gracias, Ani, qué lindos regalos, ¿ah? Muchísimas gracias. Hay una función en particular que es la capacidad que tiene el cuerpo de, a través de los sentidos, convertir todo en química hormonal. Esta química hormonal, que es a lo que llamamos emoción, es finalmente la sensación satisfactoria para el alma, porque no se lleva nada del juego, se lleva solamente la experiencia emocional. Entonces el alma viene a experimentar emociones sí o sí, el cuerpo está diseñado para eso. Entonces cuando el cuerpo sale completamente de esta carcasa, de este jugador o de este avatar que eligió para jugar el juego, va a entrar después en otro avatar y va a tener otra experiencia y va a tener otra experiencia interesantísima con respecto al juego, que es la sensación emocional. Entonces venimos solamente a experimentar la emoción. Realmente el alma viene a experimentar la emoción, independientemente del juego y lo que pase con el cuerpo. Sea sufrimiento, sea felicidad, en realidad lo que viene a experimentar es la emoción. El juego está diseñado no para morir realmente, porque el alma no muere, es un ser energético, no hay forma de que muera, pero sí viene a disfrutar del juego o a disfrutar de la emoción o a vivir la emoción en todas sus manifestaciones y características. Al fin y al cabo, el jugador es parte de la esencia primal de la conciencia suprema. Entonces la conciencia suprema está experimentándose en el juego y está adquiriendo conocimiento a través de cada una de las experiencias, porque si él le preguntáramos qué cosa es el perdón, tendría pues 10.000 maneras diferentes de explicarte, o 100.000 maneras diferentes de explicarte qué cosa es el perdón, porque las ha vivido de diferentes maneras, en diferentes situaciones, en diferentes experiencias. Entonces, lo que nosotros consideramos maldad, crimen, dolor, sufrimiento, cataclismos, lo que sea que esté pasando, realmente al alma no le pasa nada. El alma sigue siendo un jugador que simplemente experimenta dentro del avatar lo que va a suceder, pero el ser sigue vivo. Entonces es por eso que se permite el juego, y el juego tiene estas dos fuerzas encontradas, oscuridad y luz, bien marcadas. Mi punto de vista, de todas maneras, Jorge. Cada uno Fíjate, fíjate con su- esto, fíjate en esta situación que está pasando en la Tierra, Sí, que como tienen tanto tiempo encarnando los humanos una y otra vez por el hecho de que no pueden recordar y se crean ciertos apegos, se crean creencias que el ser luz se convence de ellos porque no es directamente el ser luz, sino el ego que está en ese momento teniendo la experiencia. El ser luz solamente está observando las reacciones de lo que él está haciendo, pero de él mismo en una manera inconsciente de que es él. Pero ¿qué pasa? Si logran comprender esto, eh, muchas personas que piden salir, que no aguantan más, que quieren ser extraídos, que quieren que lo saquen ya, pero cuando lo sacan porque pidieron ser salidos, ¿qué pasa? No se sienten conformes, se vuelven molestos, no se adaptan a su nuevo cuerpo, a donde están actualmente, porque es una zona de confort, muy confort, y a veces tiende a ser un poco aburrido. Exigen volver a regresar, y se le dice, si regresan por segunda vez, no hay manera que te vayamos a sacar, te quedas ahí hasta que tú salgas, si es que logras salir, porque en la Tierra es muy difícil salir. Que salga alguien de la Tierra, eso es súper complicadísimo. Por eso es que los grandes maestros que se iluminaron son muy pocos. Entonces, eso es una dinámica que se ha repetido constantemente, y por eso a veces no los extraen, no los sacan, aunque esté sufriendo y padeciendo. Y por eso es que también se permite de que se formen ciertas guerras, padencia, hambre, todas estas complicaciones, porque de una manera esto es lo que quieren es vivir ellos. Entonces, por eso es que se está discutiendo de dejar al humano como una especie. El problema es que dejar al humano como una especie tiene ciertas complicaciones, como por ejemplo, tendrían que quitar la luna, por regla, tienen que quitarla, que es la que genera las bandas de Van Halen, y esto trae otras complicaciones por el cual no se ha cedido y está en discusión todavía.
Mira, esto que estás diciendo tiene mucho sentido, lo veo a través de las terapias, o sea, el atrapamiento del alma por rencor, por amor, por, ¿cómo se llama?, estructura transgeneracional, o sea, veo ese atrapamiento, ¿sí? Las almitas intentan salir, pero no pueden salir porque todavía están resolviendo situaciones, están ordenando cosas, tanto de lo que le toca vivir en el presente, tratando de resolver ese tema que tiene en su árbol genealógico, como lo que va trayendo de encarnación en encarnación y se va reflejando en sus siguientes experiencias de vida. Es bien interesante porque eso me imagino que sería parte Acá del tiene juego bulla. también. Sí, David está que se suena la nariz ahí, ya que sale en vivo todo el trabajo. Bueno, entonces, y esta experiencia de vida va transformándose, va transformando o atrapando de alguna manera el alma hasta que resuelva tratando de ordenar. Pero sabe perfectamente el alma que en ese atrapamiento también está adquiriendo conocimiento, porque obviamente definitivamente hay emociones de por medio. Y lo que para el alma es jugoso en experiencia es la experiencia emocional. Chicos, me acabo de dar cuenta que son 8:46 y llega mi paciente a las 9. Vamos a darle el pase rapidito a David ya para cerrar, porque tengo que atender en breve, chicos. Mañana continuamos, ¿sí? David, ¿cómo estás? Buenos días. Fractal de Luz. Mañana es sábado, Luis. Luis, Jean-Paul. Digo, señor Prado, mañana es sábado, digo, Sí, no recuerdo. cierto. Mañana no entro. Nos volvemos a reencontrar el lunes. Adelante, David. Perdóname, Elia. Gracias por aclarar. Adelante. Hola, ¿qué Hola. tal? Saludos. ¿Cómo Buenos estás, días. hermano? Buenos Te días hemos a todos. escuchado ahí lavándote, peinándote, Bueno, ahora, sonándote. sí, no sé por qué se activa el micrófono si yo lo he bloqueado. Es que estoy acá montando un armario. Ay. Bueno, los funcionarios están montando un armario. Esto que estaba escuchando allí, ¿no? Con lo que estaban comentando y realmente, pues, una cosita, sin ofender, ¿no? Amigo Ego, voy a decir algo con respecto al tema que tocaste sobre los 144.000, no sé, son ángeles, seres iluminados. Eso fue simplemente algo que inventó un gurú, ¿no? Vamos a decirlo así, una persona que vino con este tema de los 144.000. Todos, como yo siempre lo he dicho, todos somos seres de luz, todos somos necesarios en la humanidad, todos somos indispensables, todos realmente tenemos capacidades maravillosas. Entonces, y con respecto a lo de la creación, como lo dice hasta en la Biblia, ¿no? El verbo se hizo carne. Lo que tú realmente colocas en tu mente y lo que diariamente platicas, eso se crea. Lo crea el ser humano con un estado de conciencia. Claro, siempre con un estado de conciencia. Nosotros vivimos bajo el estado de conciencia que nosotros poseemos. Nadie viene a inculcarnos cosas directamente porque, como siempre lo he dicho, es como que yo quisiera enseñarle al amigo Luis metafísica combinado con aerodinámica, ¿no? Sería realmente algo imposible. O que Jean-Paul viniera a mí a enseñarme hipnoterapeuta y yo mañana ya soy hipnoterapeuta, ya sé todo sobre la hipnosis. Es un proceso de estado de conciencia en el cual el ser humano tiene una estabilidad, pero eso va detenidamente, poco a poco, ¿no? Un estudio, un crecimiento personal y espiritual. Entonces, yo creo que cada quien vive bajo un estado de conciencia creacional, cada quien crea su propia realidad. Es lo que quería aportar. Gracias. Gracias, David. Chicos, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por todo su compartir, su conocimiento, su sabiduría. Siempre aprendemos todos un poquito de todo, ¿sí? Dice, los 140.000 es info de la federación y se establecieron en Tartaria, Perú, hace 12.500 años, así que no. Ok, Ego. Es un punto importante para discutir. A veces manejamos información importante que podría ayudar a elevar el nivel de conocimiento. Así que apúntenlo para aportarlo en una siguiente sesión, ¿sí? Abrazo enorme. Cuídense mucho. Bendiciones. El capítulo completo lo subimos más tardecito al YouTube para que lo puedan ver. Todos los que no pudieron verlo desde el principio. YouTube nos encuentran como Hipnoterapia Prado oficial, ¿ya? No se olviden que el 22 empezamos el curso de hipnosis. Los que estén interesados, escríbanme por favor, ¿sí? Sí, adelante, José.
Déjame que explico esta cosita. Nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Ya. Tenemos que vivir la vida del cuerpo. Sí. Cuando nos elevamos, tenemos que vivir la vida del alma, y cuando nos seguimos elevando, vivir la vida del espíritu. Correcto. Son como tres vidas distintas. Sí. Eso es lo que quiero explicar. Excelente. Gracias. Sí, así es, de acuerdo, José. Un abrazo enorme, chicos y chicas. Nos vemos, ¿sí? 22 de julio empieza el curso de hipnosis. Los que estén por apuntarse, escríbanme. Hay pago mensual, hay pago total con descuentos, ¿sí? Así que escríbanme para que puedan seguir el curso, pues es una herramienta poderosa que puede servir para incluirla dentro de sus terapias. Nos vemos. Chao, chao.